buenas noches. Estamos iniciando Conversando la Noche aquí en Mega TV, nuestro espacio donde nos tomamos un tiempo, una horita, para conversar con protagonistas de distintos ámbitos, de la cultura, de la economía, la política y también de las comunicaciones, porque es parte de lo que hemos vivido como sociedad. En gran parte uno recuerda todo lo que pasó en la vida a partir de los locutores que escuchó, los programas, las radios, los canales, lo que fue parte de su vida. Y en este caso es un invitado muy especial porque formó parte de esta familia mucho tiempo en la media cadena, está ya en otro medio muy prestigioso y tiene una trayectoria sólida como comunicador. Él es nuestro querido Rafael Barret, que ya está acá preparado para hablar, pero antes presentamos esta semblanza aquí en Conversando la Noche. Rafael Barret nació en San Pablo, pero inmediatamente sus padres, Alex Barret y Alba Chamorro, lo hicieron reconocer como paraguayo. Hijo de tales y bisnieto del escritor Rafael Barret, su padre lo llamó así en homenaje a su abuelo. Desde muy pequeño mostró atracción hacia el mundo de la comunicación. Culminó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de la capital. Ya mencionaba que su meta era ser locutor de radio. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción, pero no la culminó. Además, estudió lengua inglesa por 12 años. Su primera aparición en radio fue en un programa de pop y rock en Radio Chaco Boreal FM. Debutó oficialmente en Radio Venus en junio de 1988. Permaneció por unos años en dicha radio. En 1992 ingresó a 1 de Marzo FM 97.1, donde permaneció hasta su mutación a Radio Latina. Tanto en Radio Venus como en Radio 1 de Marzo, condujo y dobló decenas de programas relacionados con la historia de la música y sus más altos exponentes. Integró también el staff de la primera estación de TV por cable en Paraguay, CBC, Cablevisión Comunicaciones, durante los años 1990-1991. Colaboró en la organización de la primera FM retro del país, FM Classic, que luego pasó a convertirse en Radio Disney. En FM Monte Carlo 100.9 empieza un nuevo ciclo. Allí se ha involucrado con decenas de programas, pero uno sobresaliente que lo ha marcado en protagonismo hasta hoy en día es El Retrovisor. Recibió varios premios y reconocimientos en las estaciones donde ha trabajado, así como también el afamado Premio Paraná por mejor programa en categoría de música internacional. En el año 2024 recibió una mención de reconocimiento por el IMA por su trayectoria y legado en la comunicación. Está casado hace 23 años con Mirta, con quien tiene un hijo. Ambos lo acompañan en la fe cristiana, que es un pilar fundamental en su vida. Ya estamos con Rafa, como le decimos nosotros. Algunos dicen Barret, como dije yo, o Barret. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Pero feliz de tenerte acá, viejo. Después de mucho tiempo. De mucho tiempo. ¿Sabes qué? Anoche yo estuve pensando, una primera entrevista que me hiciste a finales de los 80. Ah, mira, vos ya. Sí, ya. Y también que ya en ese tiempo, cuando yo inicié oficialmente mi carrera en Venus, sí, me llamaste y me convocaste y tenía la intención de acoplarme al staff de aquel entonces. No se dio. No sé, de 1 de marzo. De 1 de marzo, ajá, ¿verdad? Pero pasaron 2-3 años y después Cayo Esquil aprobó eso. Y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño a Cayo. Cayo, sí. Me dio una mano, ¿verdad? Sí, que estaba acá, prácticamente era el director artístico de la radio en FM. Y yo parece que en ese momento me fui justamente a Venus. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste a Venus? Sí, exactamente. Sí. Y cuando yo ingresaba acá 1 de marzo. Así pasa mucho eso. Nos cruzamos de repente, claro, porque yo también hice algunos años ahí y en varias otras emisoras. Pero ahí, bueno, iniciaron una época, estamos hablando ya de los 90. De los 90, sí. Ya, época en que también las radios sufren unas transformaciones. Oscar Emilio creo que se pone
Oscar Emilio, al frente. Alberto estaba como director primeramente. Correcto. Después Alberto Rivera. Alberto, el hijo de Alcide. Sí. Después pasa la posta a Ángel Guerreros. Correcto. Y Ángel Guerreros le entrega todo a Oscar Emilio porque Juan Ángel ya no podía estar, ¿verdad? Ya no. Entonces, correcto. Era época que todavía quedó Jorge de Frutos, por ejemplo. ay, Jorge. JL. Dios mío. Tu operador eterno, Mi Mario. operador eterno. Y Qué también el de tipazo, Bruno Masi. qué Un tipazo. tipazo. Además, un gran conocedor. Dios mío, yo lo recuerdo con mucho cariño a Jorge Luis, y yo soy uno de los pocos que le dice Jorge Luis, porque todo el mundo es JL. JL, claro. ¿Eh? El Freddie Mercury paraguayo le El dice Freddie Rubén. Mercury. Pero sí, imagínate la intensidad con que se veía, Rafa, eso, porque eran tipos que laburaban acá, pero que además eran apasionados. Sí, totalmente. Porque Luis vivía en la radio de Totalmente. Oscar Benítez también. Mira, Yankee, ¿verdad? Yankee, que está hasta ahora. ¿Qué está hasta ahora? Sí. Y bueno, ese equipo, yo pienso que va a ser difícil de reeditar, ¿verdad? De reeditar. Imagínate vos, Jorge Luis, Yankee y Cayo, ¿verdad? Cayo. Y, Con tres visiones un poco distintas, ¿verdad? eso también era, pues, siempre era una especie de disputa, pero enriquecedora. Y, Exacto. y Nicolás Delgado en grabación, por ejemplo, otra autoridad. Tal cual. Mira, recuerdo todavía, porque sabes que una cosa, es increíble, Mario, cómo, y creo que te habrá pasado a vos y no es excepción también, que los que hemos sido fans de la radio, después nos convertimos en protagonistas, ¿verdad? Es como un sueño. Ocurre eso. Sí, ¿verdad? ocurre, cierto, tenés razón. Porque fíjate, estábamos hablando de Juan Fariña, quien también lo conozco, Sí. estuvo conmigo también aquí en 1 de marzo. Juan también era fan de 1 de marzo y estuvo en Venus también, mira vos. Correcto, sí, y vos sabés que yo pienso que yo hasta llegué a venir a ver cómo hacían Relámpago de Medianoche, Sí. como un oyente más. Sí, y sí. pedí permiso y me dejaban entrar y para mí decía, esto es inalcanzable. Así mismo. Mira, tantas situaciones sorprendentes ocurrieron en esta casa que para mí fue es y será una universidad de la música, ¿verdad? ¿No? Sí. Y en general de los medios de comunicación, porque De la los M medios. también tenía todo su desarrollo aparte. Totalmente. Vos sabés que en el año 93, cuando este grupo mexicano Maná era no muy conocido, llegaron a venir para una entrevista y se quedaron con la boca abierta por la discografía que existía acá, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de referencia a México, ¿verdad? Claro. Que nunca dejó de ser importante. Que debe tener radios enormes también, pero les impresionó. Se quedaron sorprendidos. Ahora, a ver, ese fue tu comienzo, Venus, después viniste acá. ¿Acá estuviste cuánto? ¿Unos cuantos años? 7 años. 7 años, casi una década, todos los 90 casi, ¿verdad? Todos los 90 hasta que cambia se produce la mutación a Radio Latina. Ah, correcto, sí, que fue un cambio de estilo. Y ahí fue que ya pasaste a Monte Carlo. No, eso fue en el año 98. En aquel entonces, Raúl, nuestro amigo en común, Raúl Sí, González. Raúl González, el clásico. Sí, se anima con el apoyo de gente que actúa de productor ejecutivo de inaugurar una radio retro en Paraguay que se llamó Classic. Ah, Que claro. después, posteriormente, se llama hoy día Disney. ¿Verdad? Radio Disney. Sí, claro, esa frecuencia. Entonces yo empecé a envolverme con eso, todo eso estuve cerca de 1 año y medio, 2 años, hasta que él va a Monte Carlo Ah, y me dice, mira Rafa, ¿sabes quién está aquí? No, Cayo, me dice. Y Cayo empieza a implementar otra vez lo que fue en un momento dado 1 de marzo. sí, con Alejandro Domínguez como Con Alejandro, propietario. Dios mío, Alejandro lo quiero mucho, fue mi director, una persona extraordinaria, Sí. un hombre ubicado, piadoso, genial. Sí, Genial. y que además entendió que tenía que llamar las figuras que ya tenían experiencia y a personas que ya entendían de ese negocio, ¿no? Sí, vos sabés que se rodeó de gente que conocía eso, ¿verdad? En ese sentido, no me puedo olvidar también de José Pablo Jiménez, que era su brazo derecho. Cierto. ¿verdad? Y José Pablo después fue director de la FM Monte Carlo, ¿verdad? Todo eso ya sobre la calle Rodríguez Francia. Rodríguez Francia. Sí. Sí, ahí. O sea, bueno, pasaste por Classic, yo no me había olvidado de ese detalle, linda radio, solo que era Linda difícil radio. sostenerla. Sí, ¿verdad? difícil. Y además, pero Monte Carlo sí ya comienza, desde el principio comienza a instalarse como una especie de referente, casi ocupando un poco lo de la vieja 1 de marzo. Tal cual. Yo diría
un copy-page, podríamos decir. Sí, claro. Porque así fue. Pero había dejado lugares vacíos también, Primero de Marzo, al transformarse en Latina. También. Y bueno, y entonces de alguna forma también toma ventaja Monte Carlo, porque empieza a hacer algo que le atrae mucho a la gente. Porque, ¿qué hablar de los clásicos, Mario? Nunca van a morir. Nunca, hasta ahora. Es increíble. Yo a veces pienso que ese disco nuevo que llegaba a la discoteca Primero de Marzo, sigo tocando para una fiesta y se sigue bailando. Siempre. ¿Entendés? Y algo llamativo también que ocurría, que me pasó aquí, en este hermoso medio de comunicación, fue que encontraba los vinilos, o algunos vinilos intactos, de la época que algunos no se habían abierto. Claro, pues se traía de sobra. Claro, el famoso plástico, ¿verdad? Sí. Y que lo abría con el jean, claro, ¿verdad? Sí. Así. Claro, porque se traían 4 copias. 4 copias. Una locura. Era para Caracol, una para Radio otra y 2 de repuesto por la duda. Absolutamente. Es una abundancia que uno añora. Y sí. Ahora, a ver, tuviste todo ese tiempo acá. Ahí también te codeas con operadores, con programadores, con colegas. Fue como una escuela también para vos. Fue una escuela total, ¿verdad? Bueno, incluso dentro de la reseña que me pidieron, yo nombré algunos que fueron soporte y estímulo para que yo pudiera tomar este camino, ¿verdad? El caso de Rubén, Bruno, el caso de Nelly. Gaona. Después viniste vos, ¿verdad? Y justo te estaba comentando fuera del micrófono, y cuando te escuchaba yo decía, este tipo está haciendo lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Yo estando en la Facultad de Arquitectura, donde vos estuviste también. Yo también estuve, qué curioso eso, ¿no? No, mira vos, ¿sabes quién estuvo también? Bruno. Bruno también. Dani Durán. Correcto, sí, Carlos Báez Aranda. Carlos Báez, o sea, yo creo que hay alguna relación con eso, Mario, porque no es coincidencia. No, el nivel musical también alguna vez le di que ellos le llaman de otra forma, pero los Pink Floyd también estuvieron ahí en las escuelas politécnicas. Exacto. Y Chico Buarque, Tom Jobim. Parece que hay una vinculación. Parece que creo que no nos animamos todavía a tirarnos al mundo de las comunicaciones, pasamos por arquitectura. Pasamos por eso, sí. Bueno, espera un ratito. Quiero redondear esa época fabulosa, porque también estaban los festivales, los veranos. O sea, te tocó todavía toda esa etapa. Me tocó. Esa fue la revolución de los años 90, ¿verdad? Exacto. El famoso Sol de Verano. Sol de Verano, sí. Sol de Verano, bueno, y bueno, ahí con el liderazgo de Oscar Emilio pasamos a ser líder, porque vos sabés que él no tenía límites. Claro. Y quería lo mejor. Usaba su Mercedes convertible, su casa ensamble. Todo, ¿verdad? Una avalancha de desfile de autos. Sí. Incluso se hizo una inauguración en aquel entonces lo que fue una marca importante de automóvil. Sí. Y no escatimaba nada, ¿verdad? Nada, sí. Hay unas fotos de esa época extraordinarias, ¿no? Se estaba creando también un mercado particular que creció mucho, que fue el de las promociones de verano, los viajes, una serie. Y nosotros habíamos dejado la impronta de los festivales que siguieron también un tiempo acá. Siguieron. El Cerro Lambaré y compañía. Siguieron, hasta el año 96. Sí. El de Cerro Lambaré se hizo en el 92, y creo que ese fue épico. Punto, sí, culminante, ¿verdad? Sí. ¿Y sabes idea de quién fue? De Jorge Luis. De Jorge, loco, de remate. Jorge Luis. Yo sé porque lo conozco. Habrá estado todavía Juan Gómez a lo mejor. Juan, sí, amigo. Uno de los estaba Juan Gómez, estaba Baby Paniagua. Baby, que está hasta ahora en Romance. Está con ustedes hasta ahora. Bueno. Sí. Toda esa gente, algunos de ellos todavía continúan por acá. Sí, en fin, en ese momento ya, Rafa, te das cuenta que esa ya va a ser tu vocación de toda la vida, ¿no? No, sin duda. Ahí ya estaba firmado. Ya estaba firmado. Y bueno, lo llamativo es que cuando yo quería abrazar esta profesión, recuerdo que tenía 16 años y aparece el 1 de marzo, ¿verdad? Y en aquel entonces, yo no sé si te acordás el contenido de boga de ese tiempo eran los intérpretes argentinos que no llegaban más, ¿verdad? Sí. Como Sandro, Palito Ortega, toda esa onda, ¿verdad? Claro. Hasta que el 1 de marzo se instala y hace absolutamente algo distinto, ¿verdad? Sí. Música anglo 24 horas. Así mismo. Entonces, allí también me empieza a llamar la atención eso, porque yo ya contaba con una atracción hacia eso. Y en mi familia no hay nadie, Mario, quien se haya tirado a eso. Es increíble, ¿verdad? Pero me tocó eso. Y te digo más, una experiencia cortita y llamativa. Tenía un vecino que se llamaba Oscar, mucho más grande que yo.
y ellos se ponían a escuchar a los Eagles, Doobie Brothers, Claro. los Beatles y todo eso, ¿verdad? Y yo desde el fondo de mi casa escuchaba y me llamaba la atención y después me iba y le decía, Oscar, ¿puedo venir a escuchar contigo? Sí, me decía, venir. Y yo era un chico de 12 años. Claro, ya te llamaba la atención. Me llamaba ya. Qué curioso, ¿no? Cómo cuando va a ser tu vocación, ya te vas yendo hacia ahí. Y bueno, claro, después convertiste eso en tu profesión. De hecho, lo que te llevó a los medios fue la música. Absolutamente. Ajá. Absolutamente, ¿verdad? Pero no tenía antecedentes, tu papá no estaba en eso. No, mi papá fue un militar. Ya. Mi mamá fue una profesora de secundaria y todo eso. Claro. Sí tengo primos músicos, ¿verdad? Pero bueno, y tu hermano Jorge, ¿verdad? Jorge, que sí, les podemos hablar un poquito de él, que sí vinculado como DJ, acá también a esta empresa, Caracol, bueno, un personaje. Jorge creo que igual que yo y que todos nosotros era un poco un músico frustrado también, ¿no? Hubiéramos deseado saber tocar el instrumento. Ahora, quiero entender, ¿en qué colegio andabas? ¿Cuál era tu círculo de adolescente? yo culminé la secundaria en el Colegio Nacional La Capital, Ah, ok. ¿verdad? Siempre digo, cuando era Colegio Nacional de La Capital. Claro, ¿verdad? Porque una disciplina fuerte. estricta, fuerte. Tenía que tener un promedio elevado para entrar ahí. Ahí Sí. no contaba ser amigo ni pariente de nadie. Recuerdo que una vez, para ejemplificar esto, estaba durante el torneo interno, yo tenía 14 años y dije una palabrota. Y el director estaba en el estacionamiento y me escuchó y me dice, venga acá, me dice. Y me da una exhortación, Mario, que yo temblaba al verle al director. Claro. Increíble. Claro, por una palabra. Por una palabra. Y me dice, ¿usted alumno de dónde es? Y de Nacional La Capital. No se nota, me dice. Y me quedé Claro. inmovilizado, ¿verdad? Claro, sí, eran otros tiempos. Y estudiaste arquitectura, pero tipo yo también, dejaste por la música. Tal cual. Así mismo. Y en la después, Nacional. En la Nacional, hasta el tercer año. Y en ese tercer año recuerdo que fue una tarde lluviosa. Y mi profesor de teoría de la arquitectura era el arquitecto Helmers. Ah, sí. ¿Verdad? Gran profesor. Una personalidad. Sí. Y él empieza a hacer una locución diciendo, somos muchos aquí, muchachos. Aquí algunos vienen porque quieren colgar el título en la sala, otros quieren ser llamados arquitectos y otros quieren jactarse de esto. Pero otros tienen alguna otra pasión. ¿Por qué no se tiran a esa pasión y se arriesgan? Ese fue un discurso definitivo para mí. Para vos fue, ahí te... Nunca más fui a la universidad. Y vos sabés lo que me costó porque... mira, venía mi mamá a mi habitación y golpeaba la puerta. Rafael, despertate, andate. No me voy más, mamá, ni loco. Le decían. Ya está. Me resistí. Ahí quiero hacer un punto, porque sí, a todos nos pasó eso, de darse cuenta de que no era y bueno, tener que soltarlo. Vamos a hablar mucho todavía con Rafa de todo esto que hemos vivido todos estos años, siempre con el saldo, el balance positivo de poder llegar a la gente a través de los medios, que es lo más enriquecedor que tenemos, lo que abrazamos de esta profesión. Ya volvemos con Rafael Barret aquí, hoy, conversando en la noche. Seguimos dialogando con Rafael Barret, que ha tenido la gentileza de venir acá a nuestros estudios, paso a ver un poco esto que está totalmente transformado ya de las épocas que él estuvo y contando un poco historias de su trayectoria. Rafa, también, obviamente, al irte a Monte Carlo entraste en un mundo más competitivo, nos encontramos varias veces en los retrovisores, también hiciste un poquito de animación, hiciste de todo, ¿no? Sí, exacto. 20 años me pasé haciendo la conducción, ¿verdad? Imagínate vos. Hasta que me quitaste el puesto. De viejo. No, está bien. No, pero yo me voy a pasar vinilo, ¿eh? No, claro. Está bien. No, y sí, 2 décadas, imagínate, mucho tiempo. Que fue un fenómeno también. Con eso. el retrovisor, sí. Que una idea que inicialmente, ¿sabes a quién se le ocurrió? Y después eso se dispersó ahí con la dirección y todo eso. Andrés Brites. Siempre me dice él. ¿Cierto? Sí. Es verdad. Mirá vos. Así mismo. Y ahí con Raúl y con todo el equipo. Con Raúl y todo eso, hasta que Raúl también después, bueno, inicialmente Raúl lo hacía. Sí. ¿Verdad? Pero después Raúl renuncia
Y me llaman y me dicen, ¿vos querés hacer esto? Y sí, le digo, me lanzo, está bien. Claro. Y ahí comenzó todo eso. Ajá. El retrovisor. Las primeras fiestas. Las primeras fiestas. Donde Cayo mismo también iba. Sí, Cayo hizo mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. ¿No? Que hay que decir que Cayo Skill, que todavía no lo traje, lo tengo que traer, fue discjockey de Caracol y Sí. jefe de programación de Radio 1 de Marzo FM muchísimos años. Y después pasó a Monte Carlo. O sea que también tuviste esa oportunidad de vincularte al público directamente. Absolutamente. Que es distinto, ¿no? Sí, es distinto. Es distinto y bueno, de alguna forma también es una manera de vincularse con la gente de una forma diferente, como bien lo decís. Porque hay una verdad, Mario, nosotros vivimos de las emociones. Totalmente. ¿Verdad? Nosotros vivimos de los afectos, Sí. de la sensibilidad de la gente y todo eso. Porque, decime, hasta hoy día, ¿verdad? ¿Acaso no te sentís tan bien cuando dices, qué bueno tu programa, ¿verdad? Sí. O el día que te sale mal, decís, bueno, mañana voy a venir, voy a cobrar Así mismo. la revancha. Tal cual. Es muy fuerte la vinculación. Y antes, para más, Rafa, te habrá pasado a vos, dependíamos del teléfono, no Así había mismo, WhatsApp, tal cual. No había WhatsApp, no los había redes llamados, sociales, los nada. pedidos en el aire. Así mismo. Sí. Y los horarios que recorriste, prácticamente todos. Sí, mira vos, y lo que ocurrió aquí con 1 de marzo, que siempre la catalogo como la universidad de la música. Ajá. Cuando vengo yo, me dice que está bien, Rafa, yo ya sé que tenés cierta experiencia y todo eso, ¿verdad? Tuviste en Venus, todo bien, qué sé yo, sos destacado, nos damos cuenta que tenés condiciones, pero aquí vas a empezar los fines de semana. Y empiezo el sábado a la noche y domingo a la tarde-noche. Ay. ¿Verdad? Horario difícil. Otra vez pagando precio. Sí, pagando el piso, ¿no? De hecho, a piso. Sí, y hasta que después el programa de la tarde lo conducía Lorena Angelscheit. Cierto, sí. Que había venido a Canal 9. Al Canal 9. Bueno, y allí también empieza un movimiento distinto en lo que es AFM, porque ella le empieza a dar un poco más de soltura, más diversión y todo eso. Hasta que después decide irse a la Argentina. Sí. Y después me convoca Jorge Luis a su oficina y me dice, tengo una noticia para vos, me dice, ¿verdad? Vas a pasar a la tarde. Se me abrió el cielo ahí. Claro. O sea, siempre encontrando desafíos, ¿verdad? Claro, ya era un horario más central. El horario que antes ocupó Bruno, que yo ocupé yo Sí, también. Sí, con generación, con... Qué interesante. Sí, yo me había olvidado de eso. Lorena, que se llama en realidad Denise Pesana. Denise Pesana, sí, que estuvo muchos años en Canal 9 y también acá. Y bueno, y ahí no paraste más. Ahí hiciste el día a día. Ahí ya no. Ahí ya el día a día, hasta prácticamente el final, cuando también empieza a ocurrir ese fenómeno que ocurrió con ustedes, la generación de los 80, ¿verdad? Que se empieza a disminuir la locución y vamos a hacer algunos cambios y todo eso. Sí. Y allí ya se produce la mutación a Radio Latina, ¿verdad? Claro. Sí, es curioso cómo da vuelta la historia, porque también hablabas antes del rock argentino o del pop argentino, y nosotros también después de 10 años comenzamos a meter de vuelta Charlie, Soda, ¿te acordás? Y viene Rock Samber y la radio comienza también a poner ambas cosas, ¿verdad? O sea, vimos muchas transformaciones. Ya en Monte Carlo, ¿en qué horario estuviste? En Monte Carlo siempre estuve a la tarde. A la tarde. Siempre a la tarde. Siempre O sea, en ese horario, ¿verdad? Se quedó medio como una característica tuya. Una característica. Y los fines de semana hacía el retrovisor a la noche, ¿verdad? Que para ese tipo de programa es horario central, ¿verdad? Claro, porque sí. es música divertida, enganchada. ¿Y hacías en vivo? En vivo. Todo en vivo. Todo en vivo. Hasta el año 2007, cuando también Cayo me llama y José Pablo y me hablan y me dicen, queremos hacer una variación, ¿verdad? Y queremos introducirle a una chica. Bueno, está bien. Le digo, ¿y quién es? Y me dicen, se llama Marta Duarte. Martita, a quien le envío también un gran abrazo. Ajá. Una notable comunicadora, ¿verdad? Como las pocas de la nueva generación, Mario. Claro, sí. Y con ella hago aquel Sueño Estéreo que duró, no sé, 15 años. Sí, Sueño Estéreo, sí. Y 5 años con ella, ¿verdad? Claro, yo me había olvidado son tantas etapas, ¿verdad? Muchas. Sí, Sueño Estéreo fue una marca también que quedó ya para siempre, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Y ahora estoy con el retrovisor y vos sabés que me quedé con aquello que José Pablo y Alejandro me habían pedido. En el año 2014 me dicen, necesitamos contribuir con más música a la extensión de la programación. Y como vos
inspeccionaste mucho eso. ¿Qué te parece si nos da una mano? Le digo, ¿sabes cómo Mario no le va a decir no nunca, verdad? Claro. De hecho, eso también ya lo hacían en Venus, ¿verdad? Con nuestro hermano desaparecido Ricardo Cuevas, ¿verdad? El querido Ricardo Cuevas, que hace poco nos dejó. Ya hacía algo de eso con Ricardo, pero después ahí retomé eso en Monte Carlo, ¿verdad? No tenía oportunidad en los 90 porque estaban Yankee y Jorge Luis, ¿verdad? Claro. Imposible, ¿verdad? Claro. Pero bueno, ahí me abrieron las puertas y comencé a programar, ¿verdad? Y hoy trabajo desde mi casa, ¿verdad? Junto a nuestro querido Conejo. Claro. Y Peajero, con quien nos dividimos las 24 horas de Monte Carlo. Ajá. Y solamente ya hago en vivo el retrovisor los fines de semana. O sea, sí, la programación es toda una experiencia. A mí, yo también cuando programar, te da gusto pensar, crear los climas, da gusto escuchar tu programación para ver si es que es toda una ciencia también, ¿verdad? Totalmente. Pueden haber algoritmos, pueden haber lo que quieras, pero un día de lluvia, por ejemplo, cambia tu visión de la programación. Un día de frío. Así mismo. No es lo mismo programar que en verano. No es lo mismo. Y es apasionante. Es apasionante, así como lo decís vos. Hoy día incluso, imagínate, una gran parte de la programación de fin de semana queda a mi cargo y te va probando cosas, ¿verdad? Porque querés salir también del molde, ¿verdad? Claro, de repente. Y entonces a veces te parece que metiste la pata y decís, no, esto ya no hago más, ¿verdad? No pega esto, ¿verdad? Una cosa así. Sí, te puede pasar. O a veces algo que pensaste que te iba a pegar te produce una gran repercusión. Así mismo. ¿Qué tema pusiste? Un tema que vos pusiste nomás de relleno. Así mismo. Es genial cómo la audiencia va moldeando también las radios y los gustos musicales. Ahora, convengamos también para cerrar esta parte de la charla, Rafa, que ahora jugamos con Spotify, jugamos con YouTube, jugamos una cantidad de variables, ¿no? Pero aún así Monte Carlo mantiene un liderazgo importante. Sí, dentro de todo, ¿verdad? Por la música de todo. Por la música, y se instaló una marca, y dentro de todo, en una gran porción, en lo que hace a la parte locutiva, trata de mantener una línea, ¿verdad? Fíjate que dentro de lo que yo hago están ella y está Leo Sobrino, ¿verdad? Cierto. Sí. Y bueno, y la otra parte le dan un poco más también a adaptarse a estos tiempos, ¿verdad? Claro. ¿Y sos de ir a escuchar radio en otra parte cuando te vas al auto, pasás por la M, sos así un animal de radio o no tanto ya? No, sí, siempre. Estás atento a lo que pasa. Siempre. Vos sabés que no hace mucho estuve escuchando una radio de Atlanta que se llama The River. Ajá. Y me gustó mucho, ¿verdad? Empecé a escuchar la locución de cómo lo hacían y todo eso. Y bueno, para nuestra generación yo lo considero muy joven, ¿verdad? Porque 30 años y todo eso, ¿verdad? Y me sorprendió, ¿verdad? De hecho, la radio de Estados Unidos siempre fue muy dinámica, ¿no? Siempre fue nuestro norte. Yo hasta ahora tengo cassettes que grababa allá para copiar algunas cosas, para entender cómo era. Ellos son los reyes, ellos inventaron este negocio. Así mismo, ¿verdad? Sin dejar de lado a Inglaterra, la BBC, por ejemplo. La BBC. Pero esa radio con ritmo y con viñetas y con es yankee, es americana. Redondeo esta parte, después quiero preguntarte otro aspecto más personal, porque hemos hablado alguna vez de cuestiones espirituales, hemos hablado también y me gustaría mucho dedicar un bloque a eso, pero ahora nomás, yo hago una lucha, Rafa, personal, por no quedar como un viejo decrépito que diga la música de antes era la única buena, ahora toda una porquería. Evito eso. Hay cosas buenas, hay cosas malas, como siempre. Pero ¿cómo estás? ¿Qué pensás de lo que está pasando actualmente con la música? Indudablemente la música perdió mucho crédito, ¿verdad? Dentro de todo en general. Sin embargo, siempre hay artistas importantes. Claro. Nace uno que otro, ¿verdad? En lo que hace estos últimos años, por ejemplo, no puedo desconocer a una banda como Maroon 5. Exacto. Como Coldplay, ¿verdad? Como One Republic, como, bueno, todo lo de esa línea. Sí, cierto. O solistas como Ed Sheeran y compañía. Ed Sheeran, exacto, ¿verdad? James Blunt. James Blunt, claro. No todo está perdido, digamos. Exacto, ¿verdad? Siempre hay gente que está haciendo eso, ¿verdad? Lo que pasa es que también la música se convirtió en general en un producto de diversión en un alto porcentaje. Claro. ¿verdad? Y yo siempre te digo esto, el sol sale para todos, ¿verdad? Pero los que de alguna forma intentan hacer algo renovado, quedan en el tiempo, Mario.
Exacto. Yo les suelo decir a mis sobrinos, no sé si en la fiesta retro, dentro de 40 años, van a escuchar Bad Bunny. Sí, no. Vamos a hacer la pausa y después hablamos de eso que te quería proponer también, un poco tocar tu propio testimonio, que me parece tan interesante compartirlo. Rafael Barret, es como hablar con un amigo. Hace rato nos debíamos esta charla. No habrá café por medio, pero estamos actualizándonos. Una persona queridísima en muchos ámbitos, que también ha desarrollado una opción de vida espiritual que es muy interesante explicarla. A la vuelta lo hacemos con nuestro invitado hoy, Conversando la Noche. Seguimos con Rafael Barret. El tiempo pasa, Rafa. Yo te sigo viendo como la generación que vino después de nosotros. Juan Fariña, vos, Raúl, son un poco más jóvenes que Rubén, yo, Ricardo, Bruno. Entonces digo siempre, bueno, es un muchacho todavía, un chico, Rafa. Pero hemos hablado de casi 40 años de historia, ¿no? Sí, tal cual. De que comenzaste en Menua hoy. Son 4 décadas, pretende. Fácilmente. Qué bárbaro. ¿Cómo pasa el tiempo? Y en todo este tiempo, todo lo que tuvimos en los medios, vimos de todo. Mucha farándula, la fama, el ruido, el rock and roll. Es atractivo, es un mundo que cuando sos chiquitín te fascina. Vos tuviste que hacer también tu propio camino para un poco abstraerte eso y tener una vida espiritual. ¿Estás casado? Sí, hace 23 años con Mirta. Con Mirta. ¿Tenés hijos? Sí, mi único hijo, Enzo, que es un chico especial. Sí. Pero realmente Mario es el que me motiva más para el área espiritual. ¿Verdad? Es un chico amoroso. Claro. ¿Él ya tiene cuántos años ahora? Él tiene 21. 21. Aún no camina ni habla, pero él se comunica perfectamente. Y yo he visto también en él, era la mano de Dios. Claro. Por el hecho de que los diagnósticos que daban acerca de lo que él logró eran absolutamente negativos. Por ejemplo, me dijeron que nunca se iba a sentar, se sentó. Me dijeron que nunca iba a tragar comida sólida, a los 3 años se comió un asado. Qué bárbaro. Sí. Me dijeron que iba a perder 30% de la audición como mínimo, y el especialista de audiometría me dice, mira, no entiendo qué pasó acá con el informe. Me dice, es la primera vez que veo en mi vida. Primero, que no perdió, y segundo, tiene una audición excelente, me dicen. Entonces, yo tengo tanta evidencia y tantos testimonios, Mario, que es imposible negar la existencia de Dios. ¿Verdad? Claro. A ver, vos te habrás formado igual que todos nosotros, con una especie de religión muy light, sin entender mucho, ¿verdad? Así mucho. Así una herencia familiar. ¿En qué momento decís no, quiero conocer mejor? ¿O en qué momento sentís ese llamado? Bueno, en el año 98 yo entro en una etapa de angustia absoluta, ¿verdad? De mucha tristeza, como que me dio algo que nada ya me llenaba y todo eso. Y bueno, tengo que decir también, ¿verdad?, de que en mis primeros años de juventud, ¿verdad?, desde los 20 años yo empecé a acudir a los consultorios de psiquiatras, ¿verdad? Por el hecho de que, aunque uno no quiera, Mario, la ausencia del padre produce un vacío, ¿no? Un impacto, ¿verdad? Sí, muy grande. Y uno no se da cuenta, a lo mejor, ¿verdad? No estoy hablando de la situación que lleven el padre y la madre, sino la ausencia, no estar en contacto, claro, no estar tangible a los hijos y todo eso. Y evidentemente eso me tocó, ¿verdad? Y bueno, después de haber probado muchas cosas, yo fui mucho a los famosos prueberos, todo ese tipo de cosas, experimenté eso. Buscando alguna explicación. Salida, ¿no? Y no encontraba, hasta que tenía un vecino en el barrio, el famoso dueño de autoservice, que se llamaba Don Paco, ¿verdad? Ya partió. Y me dice, Rafa, te veo angustiado. ¿Qué pasa? Me dice, si vos tenés todo, me contaste que hace poco conseguiste esto, aquello, tenés plata en dólares ahora en el banco, tenés una casa, puedes tener la novia o la mujer que quieras. Y le dije, no me sirve de nada. Entré, Mario, en una etapa absolutamente angustiante. Qué increíble, ¿no? Sí, y me dice, mira, yo le conozco a un hombre que habla muy bien de las cosas de Dios. En serio. ¿Y cómo se llama? Peter Schmuller, me dice. Pero es un pastor, me dice. Llámale igual, le digo. Y viene este hombre, joven también, ¿verdad? Y me empieza a hablar. Y vos sabes, Mario, que me empieza a hablar
me produce algo, una explosión interior que yo nunca había sentido. Mirá vos. ¿Verdad? O sea, no es que te tuvo que convencer. No. Solo fluyó eso. No fluyó. Y también yo, bueno, me sentía un poco avergonzado estando en la casa de este amigo, aunque era amigo, pero no quería relatar ciertas cosas íntimas. Claro. Entonces me dice, ¿dónde vivís? Acá en la esquina de una cuadra. Vamos a tu casa, me dice. Y empieza a hablar conmigo, empieza a conversar. Y me dice, yo tengo la solución para vos. Me dice, y me habla de Jesús, ¿verdad? Me habla de Cristo. Y me empieza a leer parte de la escritura. Y vos sabés que yo ahí sentí como un viento fresco que me entró. Una sensación sobrenatural. Y después empieza a orar por mí. Me impone mano. Y yo casi me voy por tierra, ¿verdad? Me tuvo que atajar 2 o 3 veces. Y después me quedo quieto y le digo, ¿qué es esto? Le digo. Y me dice, eso es lo que vos necesitas. Me dice. Esa noche, Mario, fue una noche, fue la noche que yo pude conciliar el sueño largamente. Mira vos. ¿Verdad? Claro. Y al otro día ya le digo, mira, Peter, yo quiero irme a tu casa. Que sí, vení. Mira, no venga, me dice, yo me voy. Vino a las 3 de la tarde y se fue a las 11 de la noche. Me empezó a hablar de la escritura, de la escritura, de la escritura. Hasta que después me solté de él porque él tomó otro rumbo. Sí. Y volví a entrar, digamos, en una etapa no firme todavía, otra vez un poco triste y todo eso, hasta que llamo a la famosa iglesia Centro Familiar de Adoración, ¿verdad? Sí. Y ahí me atiende una amiga, hoy día muy querida, que se llama Gladys Faneo, y le empieza a contar lo que pasó y todo eso. Me venía acá, me dice, vamos a compartir. Me voy y todo eso. Todavía soy la calle España. Soy la calle España. Claro. Aún no estaba en el local nuevo, ¿verdad? Sí. Y allí estuve 15 años. Qué bárbaro. 15 años estuve. Y o sea, Schubure fue una especie de apertura de una puerta. Una puerta. Y después vos hiciste ya tu camino yendo al centro. Yendo ahí, sí, absolutamente. ¿Te acompañó tu esposa o te dijo estás loco? No. Mira, yo estaba solo, Mario. Ah, no estaba todavía con ella. Yo estaba solo. Ah, claro. Y cuando yo ya empiezo a interiorizarme en una relación con Dios, me ocurrió un fenómeno que es absolutamente real y es sobrenatural. Hasta en eso Dios oró conmigo. Porque yo me arrodillo y le digo a Dios, Señor, yo no quiero más andar de aquí para allá, quiero una esposa con tal cosa y tal cosa. Le pido con detalles, ¿verdad? Y voy a la iglesia en una de ellas y veo que ella está, y yo no sabía el nombre ni nada de ella ni nada, y le saludaba y qué sé yo, éramos amigos ahí del grupo y todo eso, pero yo no sabía el nombre ni ningún dato específico, ¿verdad? Hasta que una vez, siguiendo orando, una noche yo sueño que ella está detrás de un puente y hay un río que nos divide, y ella estaba vestida de novia con un ramo de flores, esperándome, y me sale una voz al costado y me dice, esa es la que es para vos. ¿Todavía no eran pareja? No. Mirá vos. Ni amigos ni nada. Nada. Y yo dije, qué loco, dije yo, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo es esto? Y bueno, me acuesto de vuelta y todo eso, continúo orando y todo eso. Y bueno, después oro una tarde para irme a la ceremonia, ¿verdad? Y le digo a Dios, si ella va a ser para mí, esta tarde la tengo que encontrar y hablar con ella. Y si no, sacame de mi vista para siempre. Me voy yo en la parte de arriba, ya sobre la calle España, y un amigo estaba en la parte de abajo. Me mira y me dice, hola Rafa, vení acá, me dice, vení acá, acá estamos todos. Y le veo a ella que saca la cabeza ligeramente así, con el mismo corte que le viene en sueño y con la misma señal, y me dice, vení. Qué increíble. Yo me voy y empiezo a hablar con ella, y ella tampoco, Mario, se quería despegar de mí. No quería. Y las amigas le decían, vamos ya, Mirta, vamos ya. Y ella le decía, no, ya. Pero cuando ella llega a la casa le ocurre un fenómeno sorpresivo, porque dice, le di mi teléfono, no existían celulares, ¿verdad? Claro, la línea baja. A un extraño, dice ella, ¿verdad? Porque Mario, su vida era la iglesia, sus amigos y el trabajo. Esa era su vida. Ahí vamos a parar porque quiero seguir esta historia a la vuelta a la pausa. Pero ahí, todo lo que contaste, hay una fuerza superior que actuó.
absolutamente. O sea, no fue una cuestión voluntaria, o dijiste, esta va a ser, nada. Voy a parar con mi angustia. Nada. Fue, qué interesante, y quiero que complete después la historia de la vuelta, pero siempre hablamos, y me habías comentado en forma general, pero nunca supe así en detalle esta historia, Sí. y me parece extraordinaria. Rafael Barret, comunicador, pero también contando experiencia de vida, porque de eso se trata también, conversando una noche, de conocernos más como seres humanos que como figuras públicas. A la vuelta estamos redondeando esta idea con nuestro invitado especial. El colega Rafael Barret con nosotros formó parte de la historia de estos 50 años que vamos a celebrar el año que viene de la media cadena de comunicación, muchos años en la antigua y recordada 1 de marzo FM, con una gran carrera en Monte Carlo, también emisora colega, muy respetada, pero también entramos un poco en un aspecto más espiritual de su vida, que fue esta suerte de conversión que él tuvo. Tuviste una ventaja, ya la conociste a tu esposa adentro. Adentro. Porque también te habrá pasado, Rafa, a mí me pasa con otro aspecto que también hago, que los amigos siempre dicen, ¿qué te pasa? Chupacirio, cualquier cosa te dicen, ¿verdad? A mí un tiempo me decían Padre Mario, me decían mis amigos. Sí. Yo me reía nomás porque yo sabía lo que estaba. ¿A vos te habrá pasado también? En general. Me pasó, me ocurrió, y te digo más. Uno de los de mis detractores y criticones, ¿verdad? Hoy habla conmigo y pide que ore por él. O sea, imagínate vos. Claro. Porque siempre hay un momento malo de quiebre, hay un momento de necesidad. Sí. No podemos estar alejados de eso, ¿verdad? Somos frágiles, débiles, ¿verdad? Muy débiles, muy vulnerables. Ahora, entonces, bueno, se conocen ahí y obviamente eso florece. Le conocí, sí, florece. Y bueno, lo que más me llamó la atención, por más de que todavía en los años 90, entrando ya al nuevo siglo, una noche, al otro día le llamo al trabajo y le digo, mira, Mirta, yo quiero ser tu amigo, por favor, quiero tomar un café contigo, por lo menos que vayamos charlando, no creas que yo tenga mala intención. Y aceptar, sí, me dice, de una, ni siquiera dudo, ¿verdad? Yo siempre le digo eso, que no se enoje por eso. Claro. Y no, vamos ahí. ¿Sabes dónde tuvimos la primera cita? Donde hoy día está la plaza, cerca del Mariscal López Shopping. Ajá. No sé cómo se llama, pero ahí al lado estaba un local de Da Vinci. Sí, claro. Da Vinci, sí, la que después se convirtió en Patachoca. Sí, la cafetería. La cafetería, bueno, ahí, ¿verdad? Y de pronto yo la veo ahí hablando, viviendo, ¿verdad? Empezamos a hablar, a dialogar, y de pronto veo que ya no había servilleta en la mesa. Ella se estaba secando las lágrimas con toda la historia mía que le estaba contando. Y me dice, todo eso te pasó. Y le digo, sí, pero yo ya no estoy triste, terminó eso. Le digo. Yo te cuento como algo del pasado y que Dios me tocó, le dije, ¿verdad? Bueno, después me dice algo más simpático, me dice, espera un rato, voy a llamar por teléfono, le avisa a mi papá que estoy contigo y llego dentro de media hora, ¿verdad? Y yo dije, bueno, está bien. Esto ¿cómo puede ser? Dije, una chica ya profesional, egresada a la universidad y que tenga que llamarle a su papá, ¿verdad? No me la creí eso. Claro, en nuestra época, mamá, que era todo muy terrible, ¿verdad? Sí, y hasta que después le digo, no te vas sola, yo te acompaño. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a la casa, mi suegro en el portón. Epa. Sí. Y me saluda y me dice, mi hijo, le digo que está en su casa cuando quiera, puede venir acá, está en la casa de Dios. Me contó mi hija que vos te entregaste a Cristo, que sos una buena persona, pero te pido una cosa, no juegues con mi hija. Mirá vos. Te tiró la advertencia. Y vos sabes, Mario, que me encantó. Claro. Me encantó porque dije... En el mundo que nos movíamos eso no era muy común. No era muy común, No. ¿verdad? Entonces dije, qué bárbaro, mira cómo me gusta esto. Y bueno, ahí empecé a preguntar y un año y medio después nos casamos, ¿verdad? Ya, a esto nos queda 6 minutos, así que ahí vamos a tener que hacer un corte rápido. Después ocurre lo de tu hijo, que vos lo considerás como un milagro también en muchos aspectos y que te abre más todavía la fe. Ahí podías haber, como pasa a veces, te podías haber enojado con Dios. Sí. Porque a veces quiere pasar eso. Así mismo, ¿verdad? Pero te cuento algo, ¿verdad? Cuando estábamos en nuestra casa, que era mi casa materna, ¿verdad? Sí.
donde vivíamos primeramente. Bueno, decidimos ya buscar el hijo y me dice, salgo de la radio y vengo y la encuentro a ella triste en la sala, ¿verdad? Le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no me quedé otra vez embarazada, me dice. ¿Y sabe qué hago, Mario? Yo ya tenía un crecimiento fuerte en la fe. Le digo, sentate ahí incrédula, le digo. Cambia de lugar, sentate ahí. Y traigo el aceite, la unción, el aceite santo, le impongo eso y le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret te quedas embarazada el próximo mes. Tal cual lo ocurrió. No te puedo creer. Hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Y eso nació prematuro de 8 meses. Y te digo más, cuando él nace se va a terapia porque tenían los valores muy bajos. Cuando entro a la terapia intensiva, la doctora me dice, no sabemos qué va a pasar. Él va a salir en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando le digo eso, se queda así impactada. Y las enfermeras vienen y me dicen, Señor, ¿qué dijiste? Que me entró como un rayo, me dice. Y yo empiezo también a compartir la fe con ella y todo eso. Al cuarto día eso salió y fue el único bebé que salió sano en ese tiempo. En ese tiempo. Se quedaron. Qué curioso, ¿no? Y todo lo que eso después uno va entendiendo más adelante con la experiencia de vida. Me decís que te quedaste muchos años ahí en el centro de oración, pero después están congregados en otro lugar ahora. Sí, en una iglesia que se llama Victoria. Sí. Mis pastores son Gerardo y Nidia. Maravilloso. Gerardo Armoa. Ajá. Y Lidia Morán. Ok. Nidia Morán. Personas maravillosas. Es un grupo más chico. Más chico, ¿verdad? Pero nos recibieron con los brazos abiertos. Ajá. Le aman mucho a Enzo. Mi esposa está involucrada con la actividad de la iglesia. Yo tengo grupo de oración. ¿Dónde queda? Es mira, la Municipalidad de Asunción, al otro lado. Okay. Teniente Benítez y 4 de Julio. Sí, Villa Aurelia. Eso. Villa Aurelia. Ya, sí, me acuerdo que me invitaste. ¿Cómo es ustedes hacen? ¿Ustedes invitan gente? ¿Cómo hablo mucho con Freddy Almada, mi amigo también, que también... Freddy, está, sí. Freddy está en una congregación bautista. A pesar que somos rivales, pero igual yo le quiero. Sí, con el vinculado con el Colegio Internacional también. No, él es espectacular. Ahora, no, digo nomás, porque son iglesias más chicas. Iglesia más chica. Mi iglesia es una iglesia pentecostal. ¿Qué es eso, Mario? Ajá. Es una iglesia que practica mucho los dones espirituales. Por ejemplo, pedir a Dios el don de ciencia, el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritus y todo eso, ¿verdad? Y eso se da mucho en nuestras reuniones de oración. Pero vos ya sos pastor. No, Mario. No, porque... No tengo ese llamado. Ya, ok. No te pregunto porque Freddy parece que ya es pastor. Freddy es pastor. Sí, ya pastorea, como dicen. Ya pastorea. Él sí pastorea una iglesia, ¿verdad? Ajá. Yo tengo el llamado, Mario, de estar con los gentiles, ¿verdad? Ok. Con gente como vos, Entiendo. como yo. Ahora, vos sos bautizado católico primero. Sí. Igual que todos nosotros. Sí. Yo me bautizo en septiembre del 99. Ahí ya como cristiano. Cristiano. Sí. Ok. Así pero en tu casa habían practicado el catolicismo. Sí. Ya. Mi familia entera, ¿verdad? ¿Y no se enojaban ahí? No, porque todos ya habían fallecido, yo quedé solo. Ah, te quedaste solo. Pero de todas formas el resto de mi familia también me quiso dar la espalda, ¿verdad? Claro. Ocurre eso, ¿verdad? Lo que ocurre, Mario, también es que a mí me pasó eso. Yo creo que a muchos les ocurre, valga la redundancia. Yo empiezo a leer la Biblia durante 2 años. Sí. Y después empiezo a cuestionar y decir, ¿por qué se hace esto si acá dice otra cosa? ¿Verdad? Claro. Entonces ya no llenó mi expectativa porque decía, no, esto no funciona, ¿verdad? Yo quiero que se diga esto y se haga. Claro. Quería ser una especie de justiciero, ¿verdad? Y eso me movió y de todas formas yo te digo, yo tengo amigos católicos, ateos. Claro, sí. De todo, ¿no? Claro, no es que impones tu fe, pero encontraste acá lo que podríamos llamar tu camino. Mi camino, y te digo más, Mario, yo creo que puede ser el camino de todos. Porque mira, fíjate vos, entre todas las cosas que podamos hablar, Jesús fue el único que se atrevió a decir en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí. Ningún líder religioso en la eternidad pudo haber dicho eso. Nadie dijo. No. ¿Verdad? Ni Mahoma, ni la fe Bahá'í, ni Buda, ni nadie, ¿verdad? Yo no estoy criticando a esa persona de esa fe. Sí. Solamente estoy resaltando lo que significa Cristo y que sigue siendo tenido en cuenta. Mal hablado, perseguido, lo que sea, pero siguen acordándose de él. Claro, no, evidentemente. Esto es algo que inclusive ha crecido con los años.
Bueno, se nos va acabando el tiempo, Rafa. Te agradezco mucho que me hayas contado con tanta naturalidad esto, que le puede servir a mucha gente, ¿eh? Eso siempre está ahí, está disponible para la gente que hoy de repente está desesperada y no encuentra una salida. Nos pasó a algunos con la experiencia con las drogas, a otros les pasó con las angustias o las depresiones típicas de la vida. Hay mucho. Son los males de este tiempo, Rafa. Así mismo, gente muy sola, gente muy deprimida, gente muy alterada también, muchos problemas de salud mental. Así mismo, ¿verdad? Y bueno, hay una cosa que siempre yo digo, ¿verdad? Siempre existen críticas y todo ese tipo de cosas, lanzamientos animalversados, ¿verdad? De gente que dice, fulano, no, este es un mentiroso. Y que bueno, yo te digo una cosa, Mario, es posible identificar los mentirosos. Claro. ¿Por qué? Porque los falsos profetas. Claro, empezamos a manejar la escritura y perfectamente ahí te habla. Sí. ¿Quiénes son? Por sus frutos los vas a conocer. Exacto, y hay un testimonio de vida que también habla. No solamente lo que dice la persona. Tal cual. ¿No? Rafa, se nos acabó el tiempo, nos debemos otras charlas más. Sabes que acá se te quiere mucho, todos los muchachos, Fernando Mugeló, Juan Fariña. Quiero ahora llevarte junto a Yankee y compañía que están por ahí. Todos te recuerdan muy bien acá, lo cual habla que sos una gran persona y un excelente profesional. Por eso es que queríamos que vengas, más ahora que nos vamos al 50º de esta empresa. Gracias por venir. ¿Alguna cosa final que quieras decir? Gracias a vos, Mario. Nos encontramos después de mucho tiempo. Y bueno, me encantaría que podamos continuar esta charla a nivel espiritual. Sí, ¿por qué no? Tenemos ese desafío pendiente. Claro que sí. Gracias por venir. Rafael Barret nos contaba gran parte de su vida profesional, pero también desnudaba su alma acá en Conversando en la Noche con algo mucho más importante que cualquier logro en la vida, que es poder trascender a una fe verdadera en un poder superior que algunos llamamos Dios. Gracias, buenas noches.